Sí, buenas tardes. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Este es un acto que es la primera vez que la asociación LG Cavite, es una asociación que ahora voy a explicar un poco lo que es, lo hace en este sitio, en este centro cultural. Por lo tanto, pues es evidente, quiero agradecer, lo queremos agradecer al director, al dueño del centro, Javier Martínez Gutiérrez, a quien le agradecemos esta propuesta, y también a su colaborador, Aleix, con el que hemos tenido el primer contacto. Vamos a tratar una ponencia bastante especial desde el punto de vista de temario. Luego comentaré, pero primero voy a empezar con lo que es la asociación LG Cavite, que es la que está organizando con la colaboración de Sicilia 28. Bien, esta asociación es una asociación que nació de la sociedad civil, es decir, nos organizamos para un fin. ¿Cuál es el fin? Divulgar nuestra historia compartida con Hispania, principalmente de todos los siglos en los que compartimos una historia en común, el mundo de la hispanidad. A su vez, potenciamos o colaboramos en el idioma español, tal como nuestra Constitución lo dice. Esta asociación es una asociación cultural, apartidista, y además los que trabajamos en ella lo hacemos de manera voluntaria y altruista, no cobramos. Cuando digo que es apartidista, es porque esta asociación, todos los que estamos en la dirección de la asociación, no pertenecemos a ningún partido político. Nuestras posiciones políticas son personales, punto. Quiero que quede esto muy claro. Bien, esta es la asociación y ahora me va a permitir presentar una breve explicación de lo que digo. Sí, un momento, por favor. Para ver mi pantalla grande. Sí, exacto. Bien, como decía, esta asociación tiene el objetivo de divulgar y hacemos muchos tipos de acciones, entre ellas, pues fomentar, organizando este tipo de actividades, también mesas redondas, videoconferencias, nos presentamos en los colegios y en los colegios realizamos charlas. También presentamos vídeos documentales sobre la hispanidad y así giras de hispanistas que vienen de Hispanoamérica, y como estamos en varios sitios, como luego veremos, pues les ayudamos a que sean conocidos. Como se ve aquí, en 34 provincias de España tenemos unas pequeñas delegaciones, colaboradores para entendernos. Como insisto, nadie cobra, lo hacemos altruistamente y voluntario, porque estamos muy involucrados con los principios de esta asociación. Y a nivel del mundo tenemos delegaciones y colaboramos y compartimos, digamos, trabajos o conferencias. Lo hacemos en Hispanoamérica, en Estados Unidos también tenemos contactos y delegaciones, y en Europa y en Asia. Esta asociación ha ganado este año un premio que es el que nos sentimos muy halagados por ello, que se llama el Premio a los Valores por la Hispanidad. Lo otorga el Foro de España de la Solidaridad y del Progreso, Asociación Foro España Cívica. Fue el 29 de febrero en la Real Academia de Bellas Artes de San Bernardo. Y con esto paso a un pequeño vídeo de 1 minuto y pico, que están... si me podéis ayudar, ¿cómo veo el vídeo para poder...? Porque el vídeo está aquí. No sé cuál sería. Hay un vídeo, bajamos. Hay que bajar
Bajamos aquí. Un momento, por favor. ¿Están aquí? Sí. Sí. Vale. La Asociación Héroes de Cavite tiene como objetivo realizar actividades culturales como conferencias, publicaciones, y una intensa y original actividad en redes sociales que deben seguirla. El objetivo es fomentar el hispanismo y la historia compartida. El jurado de los premios For España opina así. La Asociación Héroes de Cavite, con su trabajo, nos ha ayudado a aprender de nuestra historia y a evitar los errores del pasado. Celebran la historia y la lengua española, porque son España, son hispanidad. Con sus actividades nos abren continuamente ventanas a la historia de España, defendiendo a nuestra patria contra la leyenda negra, que tanto daño ha hecho contra la imagen de España y la unidad cultural de los pueblos de América con ella. Premio a los valores de la hispanidad a la Asociación Héroes de Cavite. Recoge el premio su presidente, Ángel Benzal. Entrega el embajador de España ante la ONU, don Inocencio Arias. Este premio es un reconocimiento para los 2.300 hispanistas que están en los diferentes grupos de héroes de Cavite en todo el mundo, especialmente para los 130 compañeros que están colaborando de forma activa para que desde la sociedad civil a la que pertenecemos se conozca la realidad histórica de la hispanidad. Así, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia compartida, podremos trabajar juntos e ir alcanzando metas que sirvan para proyectar hacia el futuro una hispanidad que sea un espacio común de oportunidades para todos. Quien quiera asociarse o conocer más sobre nuestra asociación, le recomendamos que siga nuestra página web y redes sociales. Os esperamos. Muchas gracias. Bien, ahora sí pasamos a hablar sobre el ponente. Don Óscar Uceda es historiador licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Lleida en el año 93. Es miembro del Consejo Social de esta universidad y presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña, Antoni de Campmany. Es autor de diversos libros y artículos sobre historia militar en Lleida en época moderna, conferenciante y colaborador con numerosas asociaciones culturales, medios de comunicación y universidades. Con relación a lo que va a presentar, la historia como herramienta política en Cataluña, pues tenía aquí algo preparado, pero lo mejor es que escucharle a Óscar Uceda. Comentarles que para mí Óscar Uceda es un referente en la lucha que está haciendo en Cataluña, en España. Yo hice mis estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajé en Barcelona, también trabajé en Tarragona, por lo tanto mi mujer es catalana, por lo tanto tengo mucha sensibilidad con Cataluña. Le paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias a Héroes de Cavite y también muchas gracias por tener la oportunidad de estar en este centro cívico magnífico. La verdad es que me ha impresionado gratamente. Además, en mi otra vida me dedico a la industria, por decirlo de alguna manera, y me siento cómodo por los dos lados, ¿no? Por el lado cultural y por el lado también del tajo de la industria, ¿no? Hace tiempo ya, ahora unos cuantos meses ya que os conocí a Héroes de Cavite y que vengo colaborando con ellos. He llegado a estar hasta en Granada, que es la tierra de mis padres. Yo, como explico en el libro, soy catalán de 8 apellidos andaluces.
y muy orgulloso de serlo, y me ha permitido poder acercarme al pueblo de mis padres, ¿no? para presentar este libro que hoy presento aquí, y que habla de lo que es mi pasión, habla de historia de Cataluña, y también es una pequeña confesión que hago al lector, a quien me quiera leer, allí tiene la oportunidad, si quieren, de adquirir el libro después. Hablo de que yo con 10 añitos prácticamente ya quería ser historiador. A mí me apasionaba la historia desde siempre, desde que tengo uso de razón. Y en cuanto tuve oportunidad y descubrí que existía una carrera que era la carrera de historia, pues me apunté. En el año 88 entré en la Universidad de Lleida, que entonces se llamaba Estudi General, a estudiar historia, y entré siendo un chaval, como decía, catalán de 8 apellidos andaluces, pero profundamente independentista. Yo era muy independentista, y lo era porque había leído mucha historia. Y había leído libros de historia, cómics de historia, que habían llegado a mis manos. Me había rodeado de gente que, como yo, también me gustaba la historia y que eran independentistas, y yo llegué convencido de que Cataluña era una nación oprimida por España, que su estado natural era la independencia, que España era un problema, etcétera, etcétera. Y es en la Universidad de Historia, es aprendiendo historia, es contactando con profesores de historia que han llegado a ser premios nacionales de historia, cuando empecé a dudar, cuando me enseñaron a ser crítico, y me enseñaron a no leer solo un lado, sino leerlos todos. Y poco a poco, en un proceso que fue muy doloroso, tengo que reconocerlo, y largo, de aquello que era un chaval independentista pasó a ser todo lo contrario. Y no solamente todo lo contrario, sino que una de mis luchas en estos últimos ya casi 15 años bien largos, en que decidí combatir precisamente con historia contra aquellos que usaban la historia para enfrentar a hermanos, como era el caso de lo que estaba pasando en Cataluña. Y era algo que yo vivía en mis carnes. Yo tengo la ventaja o la desventaja de poder haber sentido y vivido tanto lo de un lado como lo del otro. Entonces, puedo comprender cómo buena parte de mis compatriotas catalanes y españoles se han desenganchado, se han desentendido, se han enfrentado con el resto de los españoles porque le han explicado una serie de agravios que no sucedieron para hacerles enfadar con gente que no les ha hecho nada. Y todo eso movido y diseñado por unas personas que, por un interés político particular, han promovido esta idea del odio a través del uso y la manipulación de nuestra historia pasada. El libro se llama Cataluña, la historia que no fue. Es un libro que está bastante difundido, publicado por Espasa, se ha movido bien, y fundamentalmente se divide en dos partes diferenciadas y que se complementan. La primera explico el porqué. ¿Por qué es tan importante la historia para el nacionalismo catalán? ¿Por qué han hecho uso de ella como herramienta política? ¿Con qué objetivos? ¿Cómo lo han hecho? Y después explico ejemplos, que sería la segunda parte del libro. Siempre enfocando que su objetivo, sus ideas fuerzas son, primero, hacer ver que los catalanes no son españoles, después que los catalanes y los españoles no son complementarios, sino que son elementos enfrentados, y que el estado natural de los catalanes es vivir separados del resto de los españoles porque son un problema, porque son una rémora. No España, los españoles, ¿no? Esta es las ideas fuerza que ellos intentan transmitir, y lo hacen manipulando como hacen todos los nacionalismos. Desde que existe el nacionalismo hace 200 años, lo hacen controlando el relato de nuestro pasado. Este es el cartel del acto de hoy, que ha diseñado desde Cavite, con un puntito de mala leche que está muy bien, ¿no? En la imagen de Wilfred Pilós, ¿no? De Wilfredo el Belloso, que se supone que, herido en combate en una batalla contra los musulmanes, fue recibido por el rey de Francia, que mojó sus dedos en la herida y en un escudo de oro pues dibujó las 4 barras, ¿no? Esto es una de las imágenes icónicas del nacimiento de la nación catalana, y que, como veremos más adelante, pues es una invención, ¿eh? Esto no ocurrió jamás. Aquí vamos a empezar, voy a salir un momentito, quiero que escuchen un vídeo de 16 segundos de Josep Pla. A él le preguntaron, año 74, en televisión española, le preguntaron a este famoso escritor catalán y periodista qué es un catalán, ¿no? Y él salió por aquí. Vamos a ver. Pues hablamos entonces del catalán, puesto que usted nos llevó hacia eso. ¿Cómo es el catalán? Bueno, el catalán es un ser que se ha pasado la vida siendo un español 100%, y le han dicho que tiene que hacer otra cosa. Bueno, aquí que le dice a Josep Pla, ¿no? Pues catalán es un ser 100% español.
Força Catalunya. Es un ser que se ha pasado la vida siendo 100% español y ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. Ya en los años 70 se empiezan a mover, empiezan a coger fuerza los movimientos nacionalistas en Cataluña, y de una Cataluña que ahora la gente se sorprende, donde el nacionalismo como movimiento nace, como en toda Europa y sobre todo en España, a principios del siglo XIX, con la coyuntura de la invasión francesa, el 2 de mayo en Madrid. Este nacionalismo que surge en Cataluña con mucha fuerza es un nacionalismo español. Durante los primeros décadas del siglo XIX, para un catalán no había nada más español que un catalán. No solamente eran españoles, se consideraban españoles, sino que se consideraban que eran los más españoles de todos, ¿no? Solo hay que ver cómo se desarrolló la guerra de independencia, cómo fue la guerra de independencia, después pasaremos unas pinceladas, pero de esa realidad de unos catalanes que están absolutamente convencidos que ser catalán y español es un sinónimo, son exactamente lo mismo, pasamos a esta desafección. Y esta desafección, que sobre todo arranca a finales del siglo XIX con el nacimiento del primer independentismo catalán, pero coge velocidad con Jordi Pujol en los años 80, se potencia con un proyecto, con un plan de desespañolizar a los catalanes, ¿no? ¿Cómo se desespañoliza a los catalanes? ¿Cómo hacen que un colectivo que había permanecido unido se rompa en dos y se enfrente? Crear estos agravios, estos odios. Esto se hace mediante ingeniería social, se hace mediante el control de la historia. La historia es una herramienta de ingeniería social de primer nivel, porque como supuestamente un científico social, como es un historiador, te está diciendo que este señor que es español desde siempre te está haciendo mal a ti que eres catalán, pues tú te lo crees. Y todos estos agravios, estas ofensas, las tomas como tuyas, cuando realmente ni pasaron así, ni pasaron seguramente, y además no tienen nada que ver contigo, ni con ese señor al que acusas, ni todos estos males que te pasan, ¿no? Pues esta herramienta, esta necesidad de controlar la historia, se necesita, y se tiene muy claro desde el nacionalismo catalán, como digo, desde hace más de 120 años, controlarla precisamente para generar esta desafección, para desespañolizar a los catalanes, para hacerles creer que es una cosa totalmente diferente y lo peor de todo, enfrentada con el otro lado, ¿no? Entonces, como comentaba, en todo proceso de construcción nacional, el catalán no es diferente, se fundamenta en el control de la historia, es la primera herramienta y tiene que existir un maridaje entre el historiador, algún historiador, no todos, los historiadores que le dan las armas al político para que desarrolle este proyecto político de futuro, siempre con un elemento muy importante que es una burguesía, aunque no toda, una parte de la burguesía dispuesta a financiar toda esta transformación social, todas estas campañas que hacen los historiadores desde finales del siglo XIX en Cataluña, algunos, pues vienen patrocinadas y vienen financiadas. Siempre ha sido así porque ha habido un grupo potente que les ha interesado apostar por esta ruptura. Y en el caso catalán y en muchos casos también del nacionalismo, es el pilar, digamos, los cimientos de esa historia, todo se apoya, este edificio se construye apoyados en un pilar que es la lengua. La lengua como hecho diferencial es la excusa para separarnos del resto de la comunidad en la que venimos conviviendo como comunidad política desde hace medio milenio, ¿no? Y para romper esta unidad política, esta convivencia, pues se utilizan estas herramientas, ¿no? La historia y la lengua. Nos centraremos en la historia, ¿no? Esto viene de los primeros nacionalismos, los nacionalismos alemanes, etcétera, etcétera. Todos más o menos se construyen bajo los mismos elementos, ¿no? Nace, y iré muy rápido aquí, primero como un elemento cultural en el siglo XIX. El primer catalanismo no es separatista, entiende el doble patriotismo, digamos, que se puede ser catalán y español a la vez. No quieren romper con España, pero empiezan a crear dentro de la rama de la historia los primeros elementos de agravio. Empieza a manipularse la historia para crear, en este primer caso, diferencias y agravios entre los españoles catalanes y los españoles castellanos. Esta sería la primera fase y podríamos representarla en la Renaixença, y una Renaixença cultural de la lengua catalana, pero aparte también hay una recuperación de la historia siguiendo estos patrones del nacionalismo clásico. Entonces, hay un momento de la historia que marca el principio del nacimiento del independentismo catalán. No nace hace 20 años o no nace en el año 2012, ¿no? Cuando se empiezan los movimientos en Cataluña. Nace realmente con la pérdida de Cuba.
Con la pérdida de Cuba es cuando se reúnen en Cataluña los dos elementos fundamentales de una burguesía, aunque era pequeña, una burguesía, y un elemento cultural, una intelectualidad dispuesta a apostar por la separación del resto de España. Esa pérdida de Cuba causó un gran trauma en Cataluña, que tenía muchos intereses allí, la burguesía catalana tenía muchos intereses allí, y llegado a ese punto hay parte de estos señores, tanto intelectuales como burgueses, que deciden que continuar en España no es la solución y apuestan por una vía separada del resto de España. Y nace aquí los mitos, nacen aquí las celebraciones del 11 de septiembre, las ofrendas florales a Casanova, el himno, el segador, que hablaremos más adelante. Todo esto se empieza a construir con el ideal último de crear una nueva nación. De hecho, se brinda en el cambio de milenio del año 1900 a 1901, en los círculos independentistas de Barcelona ya se brinda por la independencia y porque ese será el siglo de la independencia de Cataluña. Eso para que vean que no es una cosa de hace 2 días, sino que la venimos arrastrando desde hace bastante tiempo. Entonces, como explicaba un poquito antes, ¿no? ¿Para qué la historia? ¿Por qué tan importante para los independentistas la historia? Primero, volveré a insistir, ¿no? Para que les quede claro estos elementos que van a buscar. Primero quieren demostrar que somos diferentes. Ellos, ¿cómo lo hacen? Todo aquello que nos iguala, que nos hace parecidos, lo ocultan, y en aquello que nos hace diferentes, pues lo exageran. Y no solamente en aquello que nos hace diferentes, sino que esta estrategia de ocultar lo que nos iguala y potenciar lo que nos separa se utiliza entre españoles y catalanes, pero no entre catalanes. Es evidente que un catalán del delta del Ebro no se parece nada a un catalán del Valle de Arán, en muchas cosas, porque son ecosistemas diferentes, son modos de producción diferentes, maneras de trabajar diferentes, incluso en el caso aranés un idioma diferente. Pero esas diferencias las ocultan porque tienen que crear una unidad dentro del mundo catalán, que después se insistirá un poco, no es Cataluña, son los países catalanes. Los países catalanes es sur de Francia, lo que sería el Rosellón, sería la Franja Aragonesa, Valencia, las Islas Baleares y la actual Comunidad Catalana. Lo que decía, con los españoles diferentes, pero nosotros somos todos iguales, ¿no? Y esto también me hace mucha gracia porque uno de los iconos del separatismo catalán, que mandaron un famóvil, lo mandaron al espacio también en una pequeña nave, son los famóviles, que curiosamente son todos iguales. O sea, es este el modelo, una lengua, un país, una cultura, siempre es un, que es muy clásico también de todos los nacionalismos, de que entre nosotros no se admite la diferencia, somos todos iguales, pero sí que insistimos mucho en lo que nos diferencia de aquellos que, en el caso de Cataluña, no solamente estamos hablando de un señor que vive en Madrid, ¿no? Porque España puede ser tu pareja, España puede ser tu vecino de abajo, España puede ser cualquiera que se pase por la calle, porque es evidente que la mezcla es absoluta. Hay que demostrar que son enemigos con la historia. Esto es una imagen de un libro ya del siglo XIX, donde se habla de la guerra de separación de Cataluña, la guerra del Segadors, de 1640, donde los españoles entraron en Cambrils y colgaron a todo el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, hacen una selección, muchos de la historia, siempre para dar una imagen negativa de los españoles y para que poco a poco, mediante esta lluvia fina, ¿no? Este chirimiri, vaya calando esta sensación de que los españoles mandan. Y esto se hace con la historia, que esta historia después se transmite, después veremos las herramientas de cómo transmiten esta historia entre el público, ¿no? También a la hora de utilizar la historia va bien porque escogen un momento muy determinado de nuestro pasado para imaginar una Cataluña pasada donde todo era maravilloso porque éramos independientes. Es decir, esta Cataluña medieval era opulenta, era rica, y en el momento que entran en contacto con los españoles, en este caso con la dinastía de Trastámara, pues empiezan a ir las cosas mal, ¿no? Y en este relato de la historia de Cataluña se imagina una Cataluña pasada independiente que era maravillosa, y en el momento que toca con los españoles es un proceso de decadencia que solamente se puede frenar, y aquí vamos otra vez a lo político, al proyecto de futuro, con la independencia, ¿no? Esto sería la justificación mediante la manipulación de una idea del pasado. Y esto es una campaña que hizo, me parece que fue Òmnium Cultural, o creo que fue Òmnium Cultural, una asociación cultural fundada en los años 60, a principios de los 60, en época de Franco, que fue uno de los motores del proceso de independencia y de la declaración de independencia del año 17, viene funcionando ya desde principios de los años 60. ¿no?
Aquí esto con el catalán dice, en una campaña que decía ¿qué quieres tú para esta Cataluña del futuro? Y aquí pues, la frase era un país donde tengamos helado de postre todos los días, ¿no? Tiene que ser un futuro maravilloso, un futuro perfecto, sin los españoles y separados de los españoles. Volviendo una vez a nuestro pasado ideal, ¿no? Entonces, el cómo lo hacen, el cómo transmiten todas estas ideas, cómo intentar que un catalán todo esto que he explicado se lo crea, ¿no? que es diferente, que el español es malo, que tal y cual. Esto se viene haciendo, como decía, desde hace 120 años, pero hay un momento en la historia que además podemos datar y podemos controlar porque existe un documento. El documento es el Programa 2000, es un documento que se filtra en prensa del año 1990, elaborado por la Generalitat de Cataluña, que manda a un think tank, a una serie de técnicos y especialistas en diferentes áreas, de cómo transformar Cataluña, una Cataluña que consideraban que estaba excesivamente españolizada, y cómo catalanizarla. Es decir, habían de eliminar lo español, habían de crear una Cataluña desafecta a lo español, porque la Cataluña que se encontraron en los años 80 era una Cataluña, con mayoría independentista, éramos el 3 o 4% de la población, éramos un grupo totalmente marginal. Y a través de los años, pese a que políticamente hablando y objetivamente hablando las cuotas de autogobierno han sido mayores en estos últimos años, el independentismo ha crecido, y ha crecido porque se ha fomentado. Y se ha fomentado tocando la comunicación, tocando la educación, todo lo pone en el Programa 2000, donde se marcan unos hitos que tú tienes que ir cumpliendo y que se van cumpliendo en todas estas áreas, ¿no? En el tema de la historia, por ejemplo, se plantean, aquí pongo algún ejemplo. Se filtra en varios periódicos, ¿no? Donde se pone y se especifica qué se busca, y después también se puede, está bien, ahora lo veremos, cómo lo van cumpliendo, y lo van cumpliendo bastante rápido, a lo largo de la historia, ¿no? Aquí tenemos las herramientas. El Museo de Historia de Cataluña. Este sería uno de los primeros proyectos que ya el Programa 2000 dice tenemos que tener en Cataluña un Museo de Historia de Cataluña. Aquí en Madrid no existe un Museo de Historia de España, jamás se planteó hacer un Museo de Historia de España. Sin embargo, en Cataluña sí. Es un museo de obligada visita por parte de todos los alumnos durante su periodo escolar, y es un museo que no tiene objetos históricos de valor. No esperen encontrar nada que pueda llamar la atención en ese aspecto, pero es un museo diseñado para transmitir ideas, y es un museo excelente. Es un museo que costó mucho dinero, muy bien pensado, del siglo XXI, aunque se hizo en el siglo XX. Se salió que se preveía hacerlo en el año 90 y ya se puso la primera piedra. Bueno, es una remodelación en el puerto de Barcelona en el año 1993, o sea, se hizo muy rápido, y se hizo precisamente para transmitir estas ideas fuerza que les estaba comentando antes, ¿no? Este es el edificio del Museo de Historia, al lado del puerto, un edificio fantástico. El interior, una foto de muy mala calidad, pero sería un interior moderno. Y este es un primer detalle. Todo el museo está basado en lo mismo, porque las ideas fuerza es las que les comentaba antes, y justificar también una unidad política que no ha existido jamás en la historia, que son los països catalans. Los països catalans, como tal, el término nace en el año 1962 por un escritor valenciano, por Fuster, que es el primero que escribe y habla de països catalans, que englobaría esta área de habla catalana que, según el proyecto independentista, será el futuro Estado. Entonces tienen que transmitir a la gente que es un Estado que no existe como tal aún, pero que existirá. Tienen que acostumbrarles a que los países catalans son una realidad, aunque no ha existido nunca. Este es el primer panel que te encuentras cuando visitas el museo. Cova del Aragó, Tauteúl, Rosselló, Paleolítico, 470.000 a.C. Están hablando que el primer homínido que se encuentra en Europa se encuentra en Cataluña, se encuentran los actuales, el actual Cataluña. Aquí pone primero los restos más antiguos de Homo erectus, y que están localizados en el territorio que se llama la actual Cataluña. Este territorio, la actual Cataluña, está en Francia. Este yacimiento está en Tautebel. Es una zona que no está en España, que no está en Cataluña, pero el primer mensaje, la primera cartela, en la primera visita que tú haces al museo, ya te están diciendo al chaval, al señor que va a visitarlo, ya le están metiendo la cabeza de que la actual Cataluña, aunque políticamente no lo sea, es Tautebel, es el sur de Francia, ¿no?
Sería un ejemplo de cómo poco a poco, durante todo el trayecto del museo, te van inculcando estas ideas, ¿no? Te van creando este marco mental. Esto te lo hacen, aquí pongo esta coletilla, desde todos los frentes. En el mundo de la comunicación, esto es un señor dando el tiempo en Cataluña, fíjense en el mapa. Nosotros sabemos, aquí ven, ¿no? En Perpiñán, en este momento estaba con un arco entre 12 grados y 22. Sabemos qué temperatura va a hacer en Perpiñán, en Fraga, que está en Aragón, en Valencia, en Alicante, en Palma de Mallorca. No sabemos la temperatura que hacía en Madrid, pero sí que sabemos la que hacía en Perpiñán. ¿Por qué? Porque se da el tiempo como si esta realidad que nunca ha existido fuese real. La gente se va acostumbrando poco a poco de que los Països Catalans es un estado natural, con el objetivo de que al final, cuando llegue el momento, se pueda reclamar. Este es el nivel máximo de manipulación en el Museo de Historia. Llega el momento del año 17 y ya directamente se sacan la careta y hacen una campaña de recogida de objetos, lo ponen en Twitter, relacionados con el procés, ¿no? Pues hay una urna expuesta, el bolígrafo con el que firmó una serie de objetos, pero sin embargo, para que veáis también cómo se forman, yo tuve la oportunidad de vivir aquellos días que fueron muy intensos en la Sociedad Civil Catalana, yo formaba parte de la Junta, fuimos los que organizamos la manifestación del 8 de octubre, que reunimos a 1 millón de personas en Barcelona, que fue una de las experiencias más inolvidables de mi vida. Aquello era Cataluña en efervescencia, pero no existimos para el Museo de Historia de Cataluña, porque no convenimos. Y de la misma manera que ocultan lo que ocurrió en la otra Cataluña en el año 17, ocultan también todo aquello que no les interesa, que les incomoda para su relato en un museo que se supone que han de ir todos los niños y se supone que es de ciencia, que es de historia, y no lo es. Está diseñado única y exclusivamente, como les decía, para hacernos ver que no somos españoles y para que odiemos a los españoles. Después está también el supremacismo. Evidentemente nos queremos ir, sobre todo porque somos mejores que el resto de los españoles o que los españoles, ¿no? Y esto lo demuestra la historia. Y para eso ha de buscar y manipular ciertos momentos de la historia, sobre todo en Cataluña, lo que se puso muy de moda, lo que está más de moda es decir que somos un pueblo demócrata por naturaleza, al contrario de los castellanos que no lo son. Y por eso tenemos una democracia antiquísima, por esto nuestra Generalitat es antiquísima, por eso tenemos la nación más antigua de Europa, aquí pone el milenario que se celebró en 1988. Todo esto en realidad, que se hicieron grandes campañas por parte de la Generalitat, Jordi Pujol le entregaba pins y le entregaba objetos del milenario a todo líder español que visitaba Cataluña. Todo esto es un montaje, es mentira. Cataluña, el nombre de Cataluña aparece en el siglo XIII. O sea, no tenía nombre. Teníamos nación, pero no teníamos nombre. Evidentemente no existía la nación catalana en el año 1988. Ni siquiera existían naciones en el concepto moderno del término, ¿no? Pero aparte, como unidad de Estado, tampoco existía en el año 1988, pero aún así, incluso en contra de buena parte de los historiadores catalanistas académicos, pues decidieron de lanzar esta campaña que tuvo bastante éxito, ¿no? Tiene 1000 años. Hoy en día se continúa diciendo, entre la clase política es habitual escuchar a políticos catalanes diciendo, bueno, ¿qué nos vais a decir vosotros que nacisteis con la PEPA, con la Constitución de Cádiz, a nosotros que llevamos 1000 años en este mundo, ¿no? Pues aquí un toque del supremacismo. Aquí venimos también, no sé si reconocen a este personaje. Este señor es Pau Casals. Es un violonchelista fantástico, maravilloso, un hombre culto, buena persona además. Era un señor viejado, muy mayor en este momento, tenía cerca de los 100 años, ¿no? 90 y pico. Y creo que fue en el año 72 donde tuvo la oportunidad de hablar en la ONU, donde él se expresó en la ONU, casi se echa a llorar explicando que él era catalán, la nación más antigua del mundo, la patria del primer parlamento del mundo, donde la ONU, la primera ONU nació en Cataluña, ¿no? Él empieza a explicar todo esto, se emociona, se abraza al presidente, digamos, de la ONU, emocionado, se echa a llorar, y todo lo que dijo era mentira. Él estaba convencido que era verdad, pero toda la mentira. El primer parlamento no fue en Cataluña, fue en León, además no tenía nada que ver con los parlamentos modernos, eran parlamentos feudales. No, si eras 95% de la población no podía participar, ¿no? Pero aún así, en lo del nacimiento de la ONU se refiere a los pactos de Pau y Treva del Abat Oliba, que llegaron a un acuerdo algunos nobles, no todos, de lo que ahora es el norte de Cataluña y sur de Francia,
llegaron a un acuerdo donde pactaron no matar en domingo ni a menos de 30 metros de una iglesia y no robar a la iglesia también, so pena de excomunión. Y a este pacto, que además se llevó en toda Europa durante la Revolución Feudal, pues ya le llamó la primera ONU. Pero todas estas ideas fuerza fueron las que él, Pau Casals, ya aprendió en la escuela durante su infancia, en época republicana o en época de los años 20, durante la Mancomunidad, ¿no? Entonces aquí, en el libro, es la segunda parte, ¿no? Es con esta idea de transmitir una imagen diferente, pues se van tocando elementos de la historia del pasado y se van manipulando. Un ejemplo que causó bastante incómodo en Aragón, sobre todo, es el asunto de la corona catalano-aragonesa. La corona catalano-aragonesa se inventa por Antoni de Bofarull y Brocà en el año 1872. Aquel estado se llamaba Corona de Aragón. Si visitan los archivos de la Corona de Aragón en Barcelona, se llaman así, Corona de Aragón. Se le puso la coletilla de catalano-aragonesa porque en pleno Renaixença catalana se suponía que nuestra época dorada era la Edad Media y resulta que se encuentra que nosotros en la Edad Media nos llamábamos Aragón, nuestro estado se llamaba Aragón, aquello no podía ser, y empezaron a utilizar el término corona catalano-aragonesa. Esto se acepta académicamente hoy y se acepta evidentemente, es mi opinión, se acepta por motivos políticos. En esa corona de Aragón no solamente estaba Cataluña, estaba Valencia. Y se habla, no es que Cataluña tiene que ponerse porque era más importante. Bueno, depende de la época. Hubo momentos de la historia que entró en decadencia Barcelona y quien tiraba del carro era Valencia. Y Valencia no sale en la corona catalana-aragonesa, ¿no? Entonces, quiero decir que ya desde entonces ya se empieza a tocar la historia para moldarla a estas ideas también de diferencia y de supremacismo. Otro tema que habrán oído muchas veces, ¿no? Que tenemos un porrón de presidentes de la Generalitat, 132, mientras que en el resto del mundo, bueno, más, se vino arriba cuando no quiso reunirse Obama con él y dijo, bueno, este tipo, que es el, no sé si era 40 y pico, me viene a mí y no me quiere recibir, que yo soy el 129, ¿qué me está contando? Pues, ¿de dónde surge esto de que en Cataluña tenemos 132 presidentes y arranca nuestra tradición democrática desde el año 1359 con Bernat de Cruïlles como el primero? Pues arranca realmente pues un malagueño y arranca del año 1931. Sí que existía en la Edad Media la Diputación del General o Generalitat, que era un instrumento de las oligarquías, de los tres poderes, de la Iglesia, de la nobleza y de la nobleza urbana, de supervisión, de control de lo que se decidía en cortes, una especie de cortes permanentes donde su preeminente, su diputado preeminente siempre tenía que ser el diputado eclesiástico de mayor edad. Es decir, que durante la antigua Diputación del General, que sobre todo para entendernos tenía una labor más parecida a la agencia tributaria que a un gobierno autonómico, que no tenía nada que ver con un gobierno autonómico, tenías que ser, no sé, bueno, no un mosén cualquiera, tenías que ser de pues, un abad, o tenías que ser obispo, etcétera, etcétera, para acceder al cargo. Y este cargo dura hasta 1714. ¿Por qué sale y por qué dicen que arrancan de tan tarde? Porque realmente, cuando en el año 31, en plena convulsión por la República y la proclamación de la República, Macià proclama el Estat català, una delegación de Barcelona, encabezada por un diputado andaluz que se llamaba de los Ríos, va a negociar y le dice a Macià que se frene, que esto no puede ser y que ha de buscar encajar un modelo dentro de la República Española y que como mucho será una comunidad autónoma. Y en la discusión de cómo tendría que llamarse esa comunidad autónoma es de los Ríos quien se le ocurre de llamarse, pues podéis llamarlo Generalitat. Y recuperan este nombre de Generalitat, que aquello, lo que nace en el 31, sí que es un gobierno autonómico. O sea, realmente los catalanes pues tendremos una docena o 14 presidentes de la Generalitat y no 132. ¿Por qué lo dicen? Pues lo dicen para hacer ver de que tienen una tradición democrática desde hace siglos. Y esto de la costumbre de contar oficialmente a los presidentes desde época tan tardía o tan temprana, nace en el año 2000. No es una costumbre que venga muy antiguo, sino que es el año 2000, un libro que se publica, financiado por la Generalitat, con un historiador que está dentro del think tank de lo que les hablaba antes del programa 2000, quien decide empezar a contar para sacar pecho desde 1359. Otro tema que también sale muy a menudo en internet y que viene a sacar también esta supremacía, ¿no? Los foros de Cataluña. Este es un libro
que demostraría que teníamos una democracia antiquísima. En estos foros de Cataluña, tiro hacia atrás, si entran en internet ha habido mucha discusión porque se listan los primeros artículos de los foros catalanes diciendo, mira cómo los foros catalanes dicen que Cataluña es un territorio que comprende Valencia, que comprende Cataluña y que tiene una misma lengua, una misma cultura, un mismo término geográfico. O sea, son prácticamente como una constitución moderna y se supone que son del año 1702. Y realmente se trata de un libro que se llama Foros de Cataluña, escrito en 1870 también, si no recuerdo mal, que es una invención. O sea, es una creación nueva que hacen unos señores, que además uno de ellos era carlista, ¿no? Que es transformado a nacionalista y que se inventan unas constituciones que no tienen nada que ver con las constituciones reales, ¿no? Que se llamaban así, se llamaban constituciones, pero eran fueros en Cataluña. Y las constituciones de 1701 pues eran estas típicas del antiguo régimen, donde el primer capítulo no habla de que tenemos una unidad territorial, una lengua, una cultura, sino que habla de que el rey tiene que perder tenían un poder, el rey de España, sobre las cortes, que era el poder de desinsacular. No solamente no eran democráticas las instituciones catalanas, sino que no se escogían democráticamente, se escogían mediante el sorteo en un saco donde se ponían unas bolitas con los nombres de los agraciados, que como decía antes podían ser un 5% de la población tirando largo, y una mano inocente, que nunca era inocente, era un niño, pero estaba todo... Bueno, no sé si vieron en un pueblo andaluciano hace mucho que le tocaba a la señora siempre, a la misma señora, pues más o menos lo mismo, ¿no? O sea, siempre se sabía perfectamente que le iba a tocar el premio. Pues ese era el sistema de selección. Y precisamente para cubrirse las espaldas, el rey de España, después de la guerra de 1659, decidió desinsacular a aquel que no le conviniera. Porque si en un momento de guerra, de conflicto, quien salía era un señor que era desafecto a su causa, él se reservó el poder de poder destituirlo y que volvieran a elegir a otro. Y realmente las constituciones catalanas lo que lucharon y defendieron y explicaron en este primer capítulo era precisamente esto, que como ven no tiene nada que ver con una democracia, ¿no? Más mitos. El barrio gótico, no sé si han estado en Barcelona. El barrio gótico no es gótico, es neogótico. El barrio gótico se empieza a construir a finales del siglo XIX. Este arco del obispo que tiene la calavera debajo, tan bonito, no existía, se construyó en torno a 1924. Y en el año, está bien, por el año 31 ya sacaron postales, los de turismo de Barcelona, diciendo en el antiguo puente del obispo, no sé qué, como si fuera antiguo, ¿no? Esto es nuevo de trinca. La fachada de la catedral sí que existía, pero la fachada es nueva, no llegó dinero para construirla nunca. Y la construyó financiada por el banquero Girona a finales del siglo XIX y se acaba en 1912. De hecho, en su momento, Girona podía haber invertido en la Sagrada Familia. Si hubiera decidido poner el dinero en la Sagrada Familia, posiblemente ya estaría acabada y no tendríamos la fachada de la Catedral de Barcelona, que si ven las fotos antiguas es una pared de frontón. Será una pared completamente lisa, ¿no? Después también hay que despertar el odio, ¿no? Una de las cosas que dice el programa 2000 es que tenemos que dotar a Cataluña de un himno nacional, ¿no? Y se escoge el Segadors, una canción que se suponía que venía de antiguo, de la guerra del Segadors, que es de 1640, y que realmente la letra es de 1899. La letra lo que hacen es sobre una canción preexistente, ponen una letra donde, no sé si conoce la letra del Segadors. Dicho en español empezaría: Cataluña triunfante volverá a ser rica y plena. Expulsemos a esta gente tan ufana y tan soberbia. Hablando de los españoles, porque se está refiriendo a una guerra de Cataluña contra el rey de España. Y buen golpe de hoz, recordando a una rebelión en Barcelona donde se dedicaron a perseguir castellanos por Barcelona y los mataban con las hoces, los segadores. Pues el himno nacional de Cataluña actual, cuando dicen bon cop de falç, y se refieren a fent darrere aquesta gent tan ufana y tan superba, se refieren a los españoles, ¿no? Y esta letra, que se supone que viene de antiguo, no viene de antiguo. Como decía, realmente se acaba de construir en torno a 1899 por Emilio Gañavens y Alió, que empezaron a construirla, y sobre todo promovida y cantada a partir de esta fecha por el Orfeó Català por toda Cataluña hasta que cogió fuerza. Lo curioso de los Segadors es el origen, que en realidad sí que existía en una antigua canción de Siega, ¿no? Muy antigua, pero en una canción erótica.
el contenido de la letra no tiene nada que ver con el contenido de guerra, de lucha. Es una canción que en Aragón se llama Las Jotas Maricas, una canción muy picante, donde un muchacho con la dueña de la finca pues tiene un lío y se sube de tono la cosa, ¿no? Digamos que es bastante durilla, ¿no? Bastante fuertecilla y muy divertida. Pues esta canción original, ¿no? Donde no hay maldad, donde es pues se transforma, ¿no? para potenciar, porque no sé, a mí me parece un tanto desagradable un contenido tan fuerte en un himno que en realidad estás hablando de tu vecino, en el caso de que tú digas que es diferente, ¿no? Pues que tengamos todos claro lo que dice el himno de los Segados. Más tema de agravio, esto es un tema de mi ciudad, esto es un cómic para niños donde se escenifica un crimen, un asesinato en un convento durante la guerra de sucesión, donde se asesinaron a 700 lidiganos por parte de los borbónicos, aquí matando a niños, ahí con las bayonetas, una auténtica carnicería, que es un tema que conozco bien porque lo estudié en el año 2007 y que es una invención de 1985, esto no ocurrió jamás. Existe documentación, se habla de que en realidad hubo un altercado subido de tono en el convento del Rosé, donde mataron a 4 religiosos, pero esto no sucedió. Y sin embargo esta invención se crea, realmente la primera edición hablan de 7.000 muertos en una población de 4.000, que no está mal, de 7.000 muertos en el Rosé, y se ha mantenido, de hecho hacen ofrendas florales hoy en día, aunque se sabe perfectamente y documentalmente que esto no pasó. Y se potencia y se ponen flores porque se supone que los malos son los borbónicos, ¿no? Esto es otro caso paradigmático, ¿no? El Fossar de les Moreres, una plaza en Barcelona, un pebetero permanente, una llama permanente. Aquí están enterrados los héroes que defendieron Barcelona el 11 de septiembre, pero no existe ninguna fosa común. Se han hecho excavaciones y han hecho lo que han podido para encontrar la fosa. No ha habido manera de encontrar la fosa, pero aún así el Ayuntamiento de Barcelona pues, se gastó un dineral en hacer esta zona de homenaje a unos caídos que se supone que hay abajo, pero que no están, ¿no? Pues esto es un poco también de cómo funciona esta argumentación, cómo funciona esta gente que también ha perdido un poquito, pues bueno, se sienten impunes hasta cierto punto porque saben que aunque sea mentira, ellos lo han repetido 1000 veces y el 90% de la población catalana, incluso española, pues piensa que esto es verdad, ¿no? Pero realmente allí no existe ninguna fosa común. Pues está la historia ocultada, ¿no? Mejor no hablar, este es el héroe Casanovas, ¿no? Que es donde van a hacer la ofrenda floral todo el 11 de septiembre, donde no entraré ahora en su biografía, pero no tiene nada que ver, no era un tipo independentista, ni aquello fue una guerra de la independencia, tenía el cargo de lo que sería el equivalente hoy a ser el presidente de la Generalitat, ¿no? Digo, al alcalde de Barcelona, que era el conseller en cap de Barcelona. Hay ríos de tintas escritos sobre su vida y obra, hay una entradilla en la enciclopedia catalana, es un personaje conocido con su estatua, y este señor que hay al lado se llamaba Francesc de Nicolau i Sant Joan, es un grabado del siglo XIX, que es el momento en que lo asesinan, en 1906, acusándole de borbónico, ocupando el mismo cargo que Casanovas. Este señor también era conseller en cap. Este señor lo matan por ser del otro bando, porque realmente la guerra de sucesión en Cataluña no había gente solo de un bando, había de los dos. Tenía el mismo cargo. A este sí que lo matan, que le pegaron un tiro en el pecho. Pero este señor no tiene ninguna entradilla, este señor lo han ocultado, este señor no interesa, porque le rompe el relato de que todos los catalanes íbamos contra los españoles, porque resultaría que este señor, como borbónico, o de hecho lo mataron como supuestamente borbónico, ¿no? Otro tema, la guerra del francés, es con lo que aquí se conoce como la guerra de la independencia. La guerra de la independencia, por ejemplo, la guerra de sucesión, pues hay salas enteras en el Museo de Historia. Este es el panel de la guerra del francés en Cataluña, en el Museo de Historia de Cataluña, y solamente se le dedica este trocito de aquí. ¿Y por qué? ¿No? Por lo que explicaba antes, porque el estallido que se produce de defensa en Cataluña, de nacionalismo naciente en Cataluña, es españolista. Y como es españolista, esta parte de la historia lo oculta, ¿no? El tema de Girona, ¿no? Los asedios de Girona, el tema de Lérida. Yo tenía en mis manos una bandera del Somatén de Verdú, que estuvo en la batalla de Verdú, donde ponía por el rey y por la ley, ¿no? Escritos castellano, y lo dibujó el cura la noche antes de partir al frente. Y nadie les puso la pistola para ir a pegarse con los franceses, ¿eh? Ni nadie les obligó a escribir ese lema, sino lo hicieron motu propio. De hecho, Cataluña fue el único lugar de España
donde incluso estando los franceses en Cádiz, asediando Cádiz, el ejército español permaneció activo dentro de Cataluña, precisamente por el apoyo civil. Porque la gente, y es curioso, sobre todo de la zona de Olot, de Vic, de la zona que ahora es más independentista, era quien más apoyo y quien recogió y quien ayudó al ejército español en aquel momento, ¿no? Para que vean cómo da vueltas la historia, y por eso precisamente este periodo interesa contarlo. Esto es una imagen de mi ciudad, de la Sobella, la antigua catedral. Antes les explicaba de que se hacen ofrendas florales todos los años por realmente 4 señores que murieron, y de hecho solo se conoce el nombre de uno, y era un mosén valenciano. Pero sin embargo esto está datado, está documentado, que es un bombardeo sobre civiles la noche de 1810, durante el asedio napoleónico de Lérida, donde los franceses en su informe hablan de haber matado a 3.000 civiles. Esto lo ocultan. Estos leridanos, aunque sean más próximos en el tiempo, no interesa hablar de ellos porque, con perdón, son unos españolazos, mientras que no lo eran, ¿no? En el sentido moderno del término, mientras que los de 1707 se supone que eran muy catalanes, que tampoco lo eran. Pero como se ha construido esta imagen de la historia en el que se supone que los catalanes buenos eran de 1707 y los malos de 1810, si nos mataron a muchos en 1810, mejor no hablar de ello, ¿no? De estos señores se hizo la primera ofrenda floral por parte de historiadores de Cataluña el año pasado, en recuerdo a las víctimas de este bombardeo. Ya para acabar, ¿por qué? ¿Para qué? Aquí tenemos lo que hablaba antes, ¿eh? Aquí arrancan en 2006 y si fuéramos a mi adolescencia, en el año 88, estaríamos hablando de un 4%, y como poco a poco va creciendo hasta llegar a un 48%, una punta del 48% de ser independencia. Cuando curiosamente estábamos hablando que objetivamente todos estos años han sido de cesiones y de mayor autonomía, pero sin embargo ha habido un crecimiento. ¿Y por qué? Porque esto se ha creado con estas herramientas que les estaba comentando. Este sería el objetivo, ¿no? El objetivo es un nuevo Estado, que no es Cataluña. Mucha gente ha oído, ¿no? Dice, bueno, pues independicen, que se vayan. Bueno, esta es la primera fase, que después querrán más. Y todo proceso nacionalista, quien sepa un poco de lo que va, sabe que evidentemente con la independencia de Cataluña no se iba a acabar todo, ¿no? Iba a continuar. ¿No? De Salses Guardamar, de Fraga Maó, es una frase muy típica de cuál es el marco geográfico de estos países catalanes. Y en principio, aquí he puesto lo de los tiburones, porque al final, ¿no? que es en lo que estamos, es una imagen que tal vez sea un poco de desesperanza, pero también hay un llamamiento a la esperanza, ¿no? Y por eso también estoy con Héroes de Cavite. Realmente hemos visto cómo han creado la desafección en mi tierra, cómo a gente como a mí me llegaron a convencer, y de hecho llegué a conflictos con mi propia familia, ¿no? Por eso me he cambiado y me he ido al otro lado. Una vez acabas de ver la luz, por decirlo de alguna manera, y te das cuenta que te has enfrentado con los tuyos por estupideces, ¿no? Y por unas ideas que te han metido en la cabeza que encima son mentiras, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a combatir con las ideas, empezar a desenmascarar todo aquello que hacen para enfrentarnos cuando realmente no aporta nada, cuando a lo que van realmente ni ellos tienen idea del marrón en el que lo están metiendo y que lo que podemos ir a parar y lo que significa realmente un proceso de separación, de independencia, de cultura, porque siempre son violentos, y más en una tierra tan mezclada como es la tierra catalana y tan realmente tan diversa. Y que es importante empezar, es mi opinión, a combatir esta imagen, podríamos decir, excluyente, como rupturista, que busca la diferencia en algo totalmente diferente, como es la hispanidad, que busca, dentro de la diferencia, busca elementos de igualdad y de proximidad entre gente parecida a nosotros. Tú tienes dos maneras de enfocar la vida, pues ir a buscar amigos y buscar aquello que pueda haber feeling, que puedas llegar a un acuerdo para ampliar tu red de amistad, o ir a enfadarte con la gente e ir a reducirla al máximo. Pues más o menos este es el mismo modelo. Yo creo que tenemos que ir a un modelo de amplitud de miras, de ir a buscar la mayor hermandad con el resto de gente del mundo que se pueda, buscando elementos de proximidad, y no lo que está significando en mi tierra este separatismo excluyente que a la larga, y se lo digo en primera persona, a la larga no nos da nada bueno. Pues muchas gracias por su tiempo y estoy a su disposición por lo que quieran preguntar.